Fin de semana hablaba con mucha gente, hablé sobre la realidad política, sobre la realidad social, sobre la realidad que estamos viviendo en el día a día. Y muchos vecinos y vecinas confluyeron en la idea de empezar a reconfigurar un nuevo escenario que dé previsibilidad hacia el futuro, siempre mirando hacia el futuro. Recuerden ustedes que en 2001 el lema era que se vayan todos, allí en las protestas contra el gobierno de Fernando de la Rúa primero y en el arranque del de Eduardo Duhalde después. Pasaron 20 años y la gente, no los fanáticos, voy a sacar acá a los fanáticos, empieza a revelar el hartazgo hacia parte de la dirigencia política. Entonces, del que se vayan todos, ahora parecería que se conforma con la idea de que se vayan, pero solamente dos. Que se vayan dos. Antes el que se vayan todos, ahora el que se vayan dos. Obviamente se trata de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri. Porque la opinión pública se está hartando de la grieta, ¿no? Y de las peleas, los enfrentamientos que les propone incluso la política. Y en este contexto, quienes proponen esto no están a la altura o parecen no escuchar a los propios encuestadores que ellos mismos contratan. Basta poner sobre la mesa el expediente del Correo Argentino y observar a Mauricio Macri defenderse con el único lema de persecución política en lugar de someterse a un proceso judicial como cualquier hijo de vecino, ¿no? Si alguien tiene alguna duda y denuncia a otra persona, que esa persona se someta, ¿sí? Y en esto se parecen tanto Cristina como Mauricio, en el discurso de persecución política, ¿no? Y es notable cómo en este aspecto Macri y Cristina se legitiman, o mejor aún se deslegitiman el uno al otro. Si lo de Macri, como sostiene él, es a priori una persecución, ¿por qué lo sería todo lo que vivió la vicepresidenta, no? Y en principio, en las reacciones de los dos expresidentes se expresan ciertos rasgos de una cultura política. Los dos expresidentes actúan como si la justicia no tuviera ningún derecho a investigarlos. Yo insisto con esto, si no tenés drama, si no tenés ningún inconveniente, estás limpio de todo, ¿cuál sería el problema, no? Rápidamente llamás a conferencia de prensa, ofreces los papeles en regla, ¿no? Y el otro que te denunció queda expuesto. Macri y Cristina han recorrido caminos muy similares. En 2012 un juez federal, Daniel Rafecas, decidió allanar una vivienda del entonces vicepresidente Amadou Boudou por un hecho grave de corrupción. Boudou armó un escándalo por el cual logró que quitaran la causa al fiscal y al juez que intervenía y que renunciara Esteban Rigui, procurador general de la Nación. Macri, por su parte, echó al procurador del Tesoro, el señor Carlos Balbín. Recuerden ustedes que estaba allí investigando, observando la causa Correo. Claro, como no le gustó como investigó, entonces lo corrió y puso a un procurador que era abogado del entonces Correo Argentino. Increíble, ¿no? Entonces aquí aparece una pregunta de cuando te dicen que los jueces son independientes, que la justicia es independiente, la verdad que resulta difícil pensar en ello. En noviembre del 2015, Cristina a punto de irse y Macri a punto de asumir, se encontraron por algunos minutos, recuerdan, ¿no? Macri contaría que Cristina le pidió garantías de que la justicia no la investigaría y que él le respondió que no podría ofrecérselas porque la justicia era independiente. 4 años después, la transición reunió a Macri con Alberto Fernández, esta vez
Fue Macri el que le pidió impunidad al señor Fernández. Macri y Cristina se parecen en otra cosa. Odian que los comparen entre sí. No somos lo mismo, dice uno. No somos lo mismo, dice la otra. Al igual que Cristina, Macri tiene a su servicio a los abogados más caros de la República Argentina. Al igual que Macri, Cristina es defendida por decenas de periodistas que apenas aparece una indagatoria o una quiebra, gritan lawfare o persecución judicial. Mientras Macri y Cristina eran presidentes, jueces cercanos a ellos participaron efectivamente de persecuciones judiciales que ellos mismos jamás denunciaron. Cristina facilitó la llegada de Mauricio Macri y luego fue el derrape del creador del PRO el que rehabilitó a la actual vicepresidenta. Y en todo este contexto, la gente se cansó de que la Argentina fracase, por eso no extraña que se adjudique la responsabilidad de ese fracaso a los dos políticos más poderosos de sus respectivos espacios, que son justamente los más destacados por sus conocidas vocaciones de ahondar en la grieta. En lugar de tratar de unir, desunen todo el tiempo con sus discursos. Recuerden ustedes que el núcleo duro de Cristina Fernández de Kirchner es un 26, 29% si querés, y el núcleo duro de Macri es un 14%, 16% si querés. El resto no votó ni a Mauricio ni a Cristina. O en todo caso, fue allí, como no hay otra cosa, empezaron a votar lo que hay. Entonces fueron por el menos malo. No se olviden que ambos son corresponsables de la actual situación de este país. Como todos los anteriores también, ¿no? Y lo llamativo de todo esto es que no es solamente un fenómeno argentino. En todo el mundo, los extremos de las grietas que hay en muchos países son los más ruidosos en los medios de comunicación, en las calles, pero las mayorías son menos ideologizadas. En lugar de River Boca, en lugar de Colón Unión, en lugar de Unión Colón, la gente quiere ver a los políticos jugando en equipo, como una selección. Ya lo venimos pidiendo hace rato, que jueguen en equipo, porque por encima de ustedes tiene que estar el país, las instituciones, por encima de ustedes. No se olviden de eso. Entonces, si los políticos y la dirigencia en su conjunto escucharan a los encuestadores que ellos mismos contratan, tendrían que apostar a ganar las próximas elecciones mostrando un plan prometiendo, por ejemplo, terminar con la grieta y poner a toda la política a trabajar, ¿no?, por el país. Algo de lo cual así se presentó el señor Alberto Fernández. Alberto Fernández se presentó como el gran terminador de la grieta. Empezó honrando su palabra. Recuerden ustedes, allá por marzo, cuando comenzaba la pandemia, llamó a la oposición y después todo ese logro, todas esas reuniones que concretó con la oposición, donde uno decía, wow, al fin vino Alberto Fernández para terminar con la grieta, para que nos salvemos todos. Era una foto bárbara, espectacular, donde veíamos el compromiso de un lado y de otro, aún con las diferencias. Después Alberto Fernández se radicalizó. Después Alberto Fernández rompió todo diálogo. Y la verdad que uno dice, ¿y cómo se sigue ahora? Quizás la campaña más efectiva para cada uno de los espacios políticos en carrera sea que tanto Cristina como Mauricio empiecen a pensar en la idea de dar un paso al costado, ¿no? Yo no digo que se termine el kirchnerismo, el peronismo e incluso el macrismo juntos por el cambio. Digo que empiecen a salir de la escena para terminar esta grieta. La otra opción que me gusta más, que lo vengo pidiendo hace mucho tiempo, es que anuncien trabajar en equipo. Aún en las diferencias.
como quiere más del 60% de los argentinos, que no está de acuerdo ni con Cristina ni con Macri. Porque la historia reciente les está pidiendo que se junten. La historia reciente les está pidiendo que trabajen en equipo, aún con las sostenidas diferencias. No ponerse de acuerdo en puntos básicos para sacar adelante al país es el principal ejemplo de que no quieren cerrar la grieta. Entonces lo que tienen que hacer, ¿sí?, es decir, bueno, en economía, en educación, en infraestructura, en salud, vamos a trabajar y vamos a acordar estos puntos de acá a 20 años para tener una política de Estado. Entonces, gane quien gane, se sigue esa misma política. Después el resto, cada uno gobierna de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a su forma de gobernar, y que la gente después saque sus conclusiones. Yo digo, la persona que no votó a Cristina, que no votó a Macri, o que incluso votó a los dos, y que no sabe qué va a pasar ahora, tiene como una incertidumbre y dice, che, la verdad esto es inviable, esto, si no se juntan ellos, si ellos no dan el ejemplo, la verdad es complejo. ¿Qué me van a decir ahora en campaña? ¿Qué te van a decir en campaña ahora? ¿Que van a trabajar cómo? Si ya lo que vimos con el macrismo, ¿qué te van a decir? Que aprendieron de los errores. ¿Y los de ahora qué te van a decir? Que entonces, como habían vuelto mejores, y aparece esta pandemia, entonces es como que ahora sí viene la oportunidad del cambio. ¿Eso van a decir? Es para pensar, digo, me parece que lo primero que hay que hacer acá es cerrar esta grieta. Es empezar a trabajar en conjunto. Hace más de 10 años que este país está trabado por ese tema. Si no, fíjense en el Congreso. Ni se pueden hablar. Porque cuando uno toma la palabra, el otro lo abuchea. Y cuando este deja de hacer uso de esa palabra y comienza el del oficialismo, por ejemplo, quien terminó de hablar lo abuchea, pese a que antes se había quejado porque lo interrumpieron. Entonces hay mucho, yo decía el otro día, hay mucho odio y poco oído, ¿no? Y fíjate que odio, si la lees al revés, es oído. Me parece que tendríamos que escuchar un poco más. Y tendríamos que dejar de someter a la ciudadanía al fracaso inminente todo el tiempo. La única forma de sacar a este país adelante es trabajo en conjunto.